Capítulo 699. Diferente de lo previsto. Los escalones blancos estaban creando un camino hacia el cielo. Era lo suficientemente ancho para que 4 o 5 personas caminaran una al lado de la otra. Procederemos con el primer envío. Todos se volvieron hacia Alberu después de escuchar su voz. Se volvió hacia los escalones y dio un paso. Los miembros deberían subir los escalones ahora. El camino al templo. Alberu Crossman dio el primer paso hacia él. El pequeño número de personas de este equipo empezó a trepar tras él. Kale lo observó en silencio desde un lado. ¿No es este un gran equipo? Kale volvió la cabeza para ver a Rosalind observando a la gente que también subía las escaleras. Joven maestro Kale. Sí, señorita Rosalind. Todos se ofrecieron como voluntarios, así que no pienses demasiado en eso. Palmeó el hombro de Kale y avanzó. Rosalind también era una de las personas que subían los escalones. Kale levantó la cabeza y miró la parte superior del templo. Un orbe azul brillaba intensamente. Sad. El templo mostraría primero a las personas que entran en ilusiones basadas en la tristeza. Kale estaba mirando a las personas que estaban subiendo los escalones, a pesar de saber que ese era el caso. Litana se acercó a él con una expresión rígida en el rostro. No te esfuerces demasiado. No lo haré, es hora de que yo también me vaya. La última persona que puso un pie en los escalones fue Kale Enituse, nadie más subió los escalones detrás de él. Los directores ejecutivos cerca de los escalones, y los numerosos ojos que se concentraban en esta área estaban mirando a la gente que subía los escalones. La gente en los escalones no miró hacia atrás, solo miraban hacia adelante, solo se enfocaron en el templo. Por supuesto, Kale fue una excepción. Aceleró el paso. Joven maestro Kale, ¿por qué tienes tanta prisa? Necesito hablar con su Alteza sobre algo. Kale pasó junto a Rosalind que estaba frente a él. Rosalind se había ofrecido como voluntaria para ser parte de este primer equipo de despacho. La razón fue simple. Soy el humano más hábil en magia. Eso significa que también soy hábil para lidiar con situaciones inesperadas. Además, no he recorrido un camino fácil. Su voluntad debe ser firme después de deshacerse de su posición como princesa heredera del reino Breck para caminar por su propio camino. El representante del reino Breck originalmente se había opuesto a su participación, sin embargo, tuvo que callarse después de un solo comentario de Rosalind. No conoces mi personalidad. Rosalind era alguien a quien le gustaban los desafíos pero no era precipitada. De hecho, era extremadamente racional y serena como alguien que investiga la magia. Esa fue la razón por la que se unió al primer equipo de despacho. Oh, mi amigo cercano. Jajaja, al menos tu cara se ve decente hoy. Se topó con Tunka una vez que pasó junto a Rosalind. Fue el único representante de los otros reinos que se abrió camino en el equipo a pesar de que todos los demás intentaron disuadirlo. Los ejecutivos del reino Wiper al pie de los escalones no pudieron ocultar su ansiedad. Tunka le comentó con indiferencia a Kale mientras pasaba. ¿Crees que yo tampoco podré hacer esto? ¿Cómo puedo saber? Escuchó una voz brusca. En algunos aspectos realmente parecían amigos cercanos. Kale también se sintió así y se dio la vuelta. Tunka miró la mirada sin emociones de Kale que estaba dirigida a él. Kale dijo algo más en ese momento. ¿Sabrías sobre ti mismo? Comillas. Yeah. Las comisuras de los labios de Tunka se curvaron antes de que comenzara a reír a carcajadas. Jajaja. Eso es correcto, eso es correcto. Como era de esperar, ya sabes. Todos los que entren en este templo verán ilusiones que presionarán su mente y sus emociones. Iba a ser difícil y peligroso porque necesitan superar sus respectivas ilusiones por su cuenta. Tunka sabía por qué todo el mundo estaba en contra de que él fuera con este equipo. Porque es tonto. Porque es emocional. Puede correr peligro o estropear la prueba por esas razones. Sin embargo, Tunka creía que necesitaba dar un paso al frente por las mismas razones. No pensaría mucho en las cosas porque es tonto. Fue honesto porque estaba emocionado.
Pensó que podría no recibir tanto daño emocional en tal prueba. También era una de las pocas personas aquí con mucha experiencia en batallas. Las batallas no eran simples peleas. Las guerras no se trataban solo de pelear. Hubo torbellinos de emociones, especialmente con las desgracias. Tunka era alguien que había persistido más allá de esos torbellinos. No te reconocería. Kale dijo esa frase antes de continuar caminando. Tunka se rió aún más fuerte detrás de él, pero Kale no se dio la vuelta. En cambio, pasaba junto a otra persona a paso rápido. Joven maestro Kale, Nim. Oyó la voz de Clopé-Seca detrás de él, pero fingió no escuchar mientras pasaba urgentemente. ¿Por qué traemos a este bastardo? Esa fue la primera pregunta que tuvo después de mirar la lista de miembros. Clopé-Seca, no está mal este tipo para este tipo de cosas. No. El hecho de que esté loco será una variable que le ayude. Todavía no creo que esto sea correcto. Kale inclinó la cabeza confundido, pero logró no darse la vuelta. Por eso no lo había visto. No había visto el brillo en los ojos de Clopé-Seca. Comillas. Lo grabaré todo y lo difundiré por todo el mundo. Tunka, que logró escucharlo, cerró la boca y negó con la cabeza de lado a lado. Incluso los dioses no pueden derrotar a bastardos locos. Kale, que no tenía idea de lo que estaba pasando detrás de él, se reunió con aproximadamente 10 personas cuando pasó. Joven maestro, Nim. Hola, santo, Nim. Había sanadores y magos con miradas sombrías en sus rostros caminando con el santo Jack en el centro. No iban a entrar al templo. Esperarían fuera de la entrada del templo por cualquier situación peligrosa. Mucho tiempo sin verte. La maestra de la espada Hana estaba con ellos como guardia. Kale saludó a Hana con los ojos antes de acercarse a dos personas que caminaban un poco más adelante. ¿Estarás bien? Las dos personas se volvieron ligeramente después de escuchar la pregunta de Kale. La primera en hablar fue María, que vestía una túnica negra. No podía ver su rostro, pero Kale había escuchado que ella era la primera en ofrecerse como voluntaria para ir. Sí, señor, estaré bien. Su voz era similar a la de un GPS, pero llena de certeza. Soy una persona fuerte y genial. Kale habría fruncido el ceño al instante si Clopé o Alberu hubieran dicho algo como esto. Pero no pudo hacerlo por Mary. Fue porque María era una persona fuerte que había superado numerosos obstáculos desde que era joven. Tenía mucho orgullo por todo lo que había superado y solo decía las cosas como eran. Quizás. Kale creía que las dos personas frente a él podrían hacerlo mejor que él en la prueba de este templo. Choyan, también estarás bien. Kale, Nim, conoces mi atributo. El atributo del aura de Choyan era la desesperación. También fue esperanza. El joven que había pasado innumerables veces en el bosque de las tinieblas tenía desesperación en su espada, pero al final pudo obtener esperanza a través de esa desesperación. Esa era la razón por la que su aura negra era violenta y negra, pero también brillante y brillante. Kale Enituse, la mejor pregunta es si estarás bien. La persona que estaba al frente, Alberu Crossman, volvió levemente la cabeza y le preguntó a Kale. Kale caminó junto a Alberu y preguntó en voz baja en lugar de responder. Vio la luz roja antes, Su Alteza. El orbe era actualmente de color azul brillante, pero al principio había sido rojo por un momento. Parece extraño, ¿no? Alberu parecía estoico, pero preocupado. Seguro que sí. Kale tenía la misma expresión en su rostro. Comillas. Pero no es como si simplemente no pudiéramos entrar allí. Era mejor llevar a algunas personas a echar un vistazo en lugar de que entraran un centenar de personas. El primer día es dentro de los 5 minutos, pase lo que pase. Todos debemos salir en ese punto. ¿Lo entiendes? El plan original era usar los 5 minutos completos, pero la dirección había cambiado después de ver el orbe rojo. Ya sea 1 minuto, 10 segundos o incluso 1 segundo. Podrían darse por vencidos en cualquier momento, pero no más tarde de 5 minutos. Por supuesto que lo hice, Su Alteza. Debes tener eso en cuenta. ¿Entendido? Sí, señor, lo tendré en cuenta.
Alberu miró al aire y continuó hablando después de escuchar la respuesta poco seria de Kale. Raon, Nim. Los hombros de Kale se estremecieron. Escuchó la voz de Raon, aunque no pudo verlo. Estoy viendo todo. Kale les había prometido a los niños que tenían un promedio de 9 años antes de llegar a los escalones del templo. Prometió rendirse después de 5 minutos hoy. Raon, no puedes entrar. No entraré, sin embargo, estaré vigilando mi reloj. Esperaré 5 minutos. Voy a destruir el templo desde fuera si no sales. An-Roman les dijo que ningún ataque parecía funcionar en el templo. Un dragón ya había arrojado una roca gigante al templo para confirmar si eso era cierto. Esa roca se había convertido instantáneamente en polvo y no logró ni siquiera dejar un rasguño en la sien. ¡Qué cruel! Sin embargo, sintió que Raon podría destruir el templo. Ok, regresaré en 5 minutos. Humano, prométemelo. Lo prometo. Alberu lo miró con recelo, pero Kale hablaba en serio. Saldré en 5 minutos. Lo decía en serio. Realmente estaría fuera en 5 minutos hoy. Necesitaba confirmar si realmente no era posible volver a entrar al templo durante 24 horas después de entrar una vez. Eso le permitiría moverse por su cuenta. Saldría en 5 minutos para confirmar si era cierto, y luego. No vendré mañana. Kale tomó una decisión, pero aún debatió qué les diría a los niños de 9 años en promedio. Sin embargo, no pensó en cambiar el plan. No podía dejar que los niños lo vieran sangrar. Estaban aquí. Kale dejó de caminar después de ver a Alberu detenerse. Un templo sagrado de mármol blanco. La entrada era una puerta blanca que estaba firmemente cerrada. Te lo dejo a ti. Alberu quedó fuera de la primera expedición. Fue porque no había nadie mejor que Alberu para controlar y liderar las numerosas situaciones que pueden surgir. Fue especialmente cierto porque fue la primera expedición. Por favor, no se preocupe. Choyan respondió como representante mientras Kale se dirigía hacia la puerta del templo. Choyan, Mary, Rosalind, Clope y Tunka lo siguieron. Rosalind empezó a hablar. Todos tienen sus dispositivos de grabación de vídeo y relojes. Sí. No sabemos por qué, pero aparentemente se permitió todo lo que no fuera la teletransportación y la comunicación por vídeo. Tus ataques se lanzarán si atacas, pero no romperán las ilusiones. Según An-Roman, si, por ejemplo, se lanzó un hechizo para destruir la cosa que te asusta, el hechizo se lanzará y golpeará al objetivo, pero no dañará la sien en absoluto ni afectará la ilusión. La ilusión solo se puede derribar con fuerza mental. Screech. La puerta del templo se abrió por sí sola una vez que las 6 personas se pararon frente a ella. Estaba oscuro dentro del templo. No había ninguna fuente de luz y no podían distinguir ningún objeto. Yo entraré primero. Choyan fue el primero en entrar. Yo también voy. Mary lo siguió y los demás empezaron a entrar uno por uno. Kale volvió la cabeza por un momento. Podía ver al dragón dorado y al dragón gris volando alrededor del templo como para vigilarlo. Dejaron a los dragones fuera para la segunda ronda. Humano. Kale hizo un gesto hacia la dirección general de la voz de Raon y caminó hacia la oscuridad dentro del templo. Volveré en 5 minutos. La puerta del templo comenzó a cerrarse lentamente una vez que dijo eso. Screech boom. Una vez que Kale escuchó la puerta cerrarse detrás de él. Paat. Vio una luz azul que lo atacaba en la oscuridad. Una vez que la luz azul desapareció. ¡Qué normal! Kale estaba de pie en medio de una aldea normal. Metió la mano en el bolsillo interior de la camisa para buscar algo. Clic. El reloj de bolsillo funcionaba bien. Las cosas que funcionan sin fuentes de energía externas también funcionaron bien en el templo. Tic-tac. Las manecillas de los segundos y los minutos se movían correctamente. Sin embargo, Kale de repente sintió que algo estaba mal. Se dio cuenta de lo que esta tristeza estaba tratando de mostrarle. Kale se dirigió hacia una fuente cercana. Luego bajó la cabeza. Miró el agua dentro de la fuente. No pudo ver nada. Luego miró su cuerpo. No había sombra. La mirada de Kale se movió.
Miró hacia el alto muro de piedra al norte de la aldea. También observó el bosque más allá. Este era la Villa Harris. Además, Choi-an. Pequeño An, ¿estás aquí? Señora, traje las hierbas medicinales. Este Choi-an era un poco más introvertido e inocente de lo que Choi-an Kale sabía. Choi-an parecía estar lleno de afecto mientras charlaba alegremente con la gente del pueblo. Choi-an entró al pueblo con algunas hierbas en sus manos. Choi-an, escuché que el jefe te está enseñando a leer. Sí, es divertido. Seguro, seguro. Voy a hornear un poco de pan más tarde, así que ven a buscarlo. Sí, señor. Kale jadeó. Sin embargo, nadie lo notó. Choi-an se acercó a Kale. SHHH. El brazo de Kale lo atravesó. Kale entendió su situación actual. Soy un fantasma. No. Soy un espectador. Esto fue antes de que Kale conociera a Choi-an. Fue cuando nadie en la Villa Harris había muerto. Era el momento en que Choi-an había salido del bosque de las tinieblas, comenzó a comprender el afecto humano y poco a poco comenzaba a ser feliz. Kale entendió claramente la tristeza que este templo estaba tratando de mostrarle. Quiere que mire. El nacimiento de un héroe. Ver el progreso de la historia como se suponía que debía ir. Eso sería tristeza para el Kale actual. Comillas. Esto va a ser un poco difícil. Kale empezó a pensar. On y Hong no aparecerían en el nacimiento de un héroe. Simplemente estarían huyendo luciendo harapientos. Originalmente, Choi-an estaría sufriendo por lo que sucedió en Harris Village durante mucho tiempo. Era muy probable que Mary no apareciera. En cuanto a Raon, Kale se burló. Comillas. Definitivamente será difícil para mí simplemente mirar. Por eso Kale era solo un espectador observándolo todo en esta prueba. Kale soltó un jadeo parecido a un suspiro ante esta ilusión completamente inesperada. Luego lo reconoció. Parece más realista cuanto más miro. Todo lo que miraba era muy similar a las cosas reales. Ni siquiera se sintió como un sueño. No podía sentir nada ya que solo estaba observando, pero los demás probablemente también estarían sintiendo cosas. Tic. Kale miró hacia abajo en ese momento. Debería darme prisa y salir. Ya habían pasado 4 minutos y 50 segundos desde que llegó aquí. No sé cuáles serán las pruebas para las otras emociones, pero es muy beneficioso saber que esta es la prueba de la tristeza. Tic, toc. Solo quedaban 3 segundos para los 5 minutos ya. Kale registró todo lo que pudo ver mientras abría la boca para hablar. Yoji. En ese momento. Boom. El suelo tembló de repente y pudo sentir su corazón latiendo anormalmente fuerte. Kale inclinó la cabeza antes de volver a abrir la boca. Me doy por vencido. Me doy por vencido. Comillas. Señor, me rindo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo irme? Es la prueba de este templo diferente del templo que apareció en la Tierra 3. Kale frunció el ceño. Esto no es bueno. ¿Y los demás? La cara de Kale se puso rígida instantáneamente mientras pensaba en Choi-an, Mary y los demás. Asterisco. Mientras eso sucedía. 5 minutos. Han pasado más de 5 minutos. ¿Qué es eso? Su Alteza. El orbe se ha vuelto rojo. Alberu gritó inconscientemente. Mi asterisco abre la puerta del templo. Sin embargo, la puerta del templo firmemente cerrada ni siquiera se movió. Asterisco. Mary miró a su alrededor. Ella estaba en su antigua casa. La tierra de la muerte del reino de Karo. La ciudad de los elfos oscuros bajo el desierto. Su casa dentro de esa ciudad. Mary murmuró para sí misma mientras miraba el calendario. Es antes de conocer al joven maestro Kale, Nim y Raon, Nim. ¿Cuál será mi tristeza? Murmuró en voz baja mientras se ponía de pie. Se dio cuenta mientras miraba la fecha. No pasará tanto tiempo. Esto no era una ilusión de hace mucho tiempo. Solo hubo un corto período de tiempo antes de que volviera a ver a su otra familia. Asterisco.
Rosalind miró a su alrededor antes de comenzar a hablar. Es el Palacio Real, es el pasado. Ah, lo entiendo. Miró su escritorio mientras seguía hablando. Esto es cuando me estaba preparando para ir a la torre mágica del reino Whisper. Me dirigiré pronto al reino de Rohan. ¿Cuál es mi tristeza? Una extraña sonrisa apareció en su rostro. Me doy por vencido. Su sonrisa se hizo aún más espesa. No está trabajando. Había un brillo en sus ojos inteligentes. Algo es extraño. Asterisco asterisco asterisco. Este es mi pasado en el que caminaba por el camino falso de una leyenda sin conocer el camino de la verdad hacia una leyenda. Clopé Seca murmuró mientras se observaba a sí mismo con una armadura blanca. Comillas, la vez que no conocía el verdadero camino. Supongo que eso es tristeza. Sin embargo, solo necesito ir a buscar al verdadero héroe. Sus ojos brillaron con una extraña sensación de deseo. Asterisco asterisco asterisco. Necesito tener otra batalla aburrida si no puedo rendirme. Tunka suspiró mientras calculaba el número de días. Pronto llegará el momento en que esté en las aguas del reino de Rohan. Tunka se quedó en silencio por un momento antes de soltar algo. Debería ir al reino de Rohan. Bien podría ir a ver la cara de mi amigo cercano. Jajajajaja. Asterisco asterisco asterisco. Choi-An, que sonreía alegremente, murmuró en voz baja para sí mismo mientras se dirigía a la casa del jefe. Comillas, no esperaba volver a verlo. Voy a superar mi tristeza si puedo salvarlos esta vez. Un poco de tristeza fue visible en sus ojos. Asterisco asterisco asterisco. Los ojos de Kale se abrieron de par en par mientras miraba a Choi-An. ¿Qué dijo él? Voy a superar mi tristeza si puedo salvarlos esta vez. Inconscientemente intentó agarrar el hombro de Choi-An mientras se dirigía a la casa del jefe. SHHH. Sin embargo, su mano atravesó el hombro de Choi-An. Kale gritó sin poder contenerse. ¿No es ese el verdadero Choi-An? Mier asterisco A. Nos dijeron que cada uno de nosotros veríamos ilusiones diferentes. El Choi-An frente a Kale murmuró en ese momento. Supongo que no tengo otra opción ya que no puedo rendirme. Debo superarlo. Choi-An había anticipado el contenido de la prueba y gritó que se rindió antes de entrar al pueblo, sin embargo, no podía irse. Por eso no tuvo más remedio que caminar hasta el pueblo. Aigu. Kale se rozó la cara con ambas manos. Capítulo 700 Diferente de lo previsto 2. Algo está mal. Kale se dio cuenta de que algo andaba mal con las cosas que sucedían dentro del templo en este momento. Hay dos posibilidades. Una fue que An-Roman les dio información incorrecta, mientras que la otra fue que el templo y la prueba por la que pasó la Tierra 3 eran diferentes de la prueba utilizada por el templo en este mundo. Comillas. Me voy a volver loco. La mente de Kale se convirtió en un lío complicado. Choi-An no puede verme. Kale parecía estar completamente en el papel de un observador. Y esto es el pasado. Para ser más específicos, esto fue antes de que Kim Rock-Su hubiera transmigrado a este mundo, una época en la que Harris Village todavía estaba en paz. De alguna manera podría estar mirando el pasado de Choi-An en este momento. Esta podría ser la tristeza de Choi-An ya que el orbe era azul. Kale había pensado originalmente que esta prueba sería ver el nacimiento de un héroe de la novela donde él no existía. Sin embargo, tuvo que cambiar su perspectiva porque el actual Choi-An estaba involucrado. Había algo que debía considerar si cambiaba de perspectiva. ¿Y los demás? Mary, Rosalind, Tunka y Clopé Seca. Choi-An y Kale, estas fueron las 6 personas que participaron en la prueba. ¿Qué les pasó a ellos? Es posible. Están todos aquí. Kale tenía dolor de cabeza. Luego recordó un recuerdo en su mente. Era algo que le había hecho sentirse dudoso. El orbe rojo. Para ser más específicos, el orbe rojo que parecía un ojo. Se había vuelto azul instantáneamente después de aparecer en la parte superior del templo, pero la memoria de Kale había registrado ese orbe rojo claro. Kale también recordó algo rojo similar de una memoria diferente.
Es esa cosa. Kale había visto ojos rojos en la oscuridad. Fue durante el tiempo que tuvo que pasar por la prueba del Dios sellado en el reino endable. El Dios sellado. El Dios sellado había puesto a Kale en la prueba para hacerle experimentar la desesperación hasta el punto en que tendría que pedir la ayuda del Dios sellado, lo que le permitió a Kale conocer a Lee Su-hyuk, Choi Yong-su y los demás mientras estaba dentro de 20 años. Cuerpo de Kim Rok-su. Lee Su-hyuk, Choi Yong-su y los demás eran diferentes a las personas de su pasado, pero Kale pudo crear un nuevo futuro para ellos que era diferente a su vida. Y cuando volviera a este mundo, el dios de la desesperación le había dicho algo a Kale. No creas que mi prueba terminó con esto. Siempre te estaré mirando. En el momento de desesperación que vendrá. El momento en que su mente cambia o cambia. Vendré a buscarte. Ahora que la información de Anne Roman era inútil, Kale tuvo que hacer numerosas hipótesis. Murmuró una de esas teorías. Es desesperación y no tristeza. Era una hipótesis muy posible, lo que hizo que el rostro de Kale se pusiera rígido. Choyan podrá superarlo, ya sea tristeza o desesperación. Choyan era su aliado que había pasado por la prueba del dios sellado con él. Choyan fue lo suficientemente inteligente como para detectar las variables y tomar buenas decisiones ahora que se dio cuenta de que no era posible darse por vencido. Kale, que seguía a Choyan, se estremeció después de escuchar la voz tranquila de Choyan. Es dentro de 3 días. Comillas. Los protegeré esta vez. Gulp. Kale se dio cuenta de que los terribles eventos de la aldea Harris ocurrirían en 3 días después de ver la mirada de Choyan que era tan cruel que era gélida. Luego se dio cuenta de algo más. La estrella blanca podría aparecer aquí. Kale había conocido al verdadero Kale Enituse, el chico que ahora vive como Kim Rok-su, en su sueño. Había aprendido cómo Kim Rok-su, de 36 años, pudo poseer el cuerpo de Kale Enituse. Además, el verdadero Kale Enituse le había contado lo que sucedió con su madre biológica, Dreu Tames, y la aldea Harris. ¿Sabes cómo todos mueren en la villa Harris, lo que lleva a Choyan a salir? La estrella blanca habría tenido que ir a la aldea Harris al menos una vez para conseguir el poder de mi madre. No es posible que la estrella blanca haya obtenido el poder de mi madre de la aldea Harris mientras Choyan estaba fuera. Luego dejó que sus subordinados se encargaran del resto. Bueno, podría estar equivocado. Mis sospechas pueden estar completamente equivocadas. Era una situación que tanto Kale como Kim Rok-su pensaban que tenía potencial, pero que podría ser cierta o no. Mientras Choyan se dirigía al bosque de las tinieblas para conseguir hierbas medicinales para un aldeano enfermo, la estrella blanca llevó a sus subordinados a la aldea Harris y tomó la mitad del poder antiguo del atributo madera que Dreu Tames había dejado atrás. Por supuesto, la estrella blanca no tenía idea de que pertenecía a Dreu. Una vez que la estrella blanca obtuvo el poder, les habría dicho a sus subordinados que se ocuparan de todos en la aldea Harris. Habrían matado a todo el mundo y empezaron a irse cuando se encontraron con Choyan. Y todos mueren a manos de Choi-han. Ahí es también cuando el lado de la estrella blanca descubre el lago de maná muerto dentro del bosque de la oscuridad y lo comparte con las sirenas para ayudar en su guerra contra las ballenas. Esto me está volviendo loco. Si la hipótesis de Kale y Kim Rok-su fuera cierta, Choyan se topará con la estrella blanca. Y en ese caso, está en desventaja. Choyan, solo y sin ayuda, podría proteger a la gente de Harris Village mientras se enfrenta a la estrella blanca al mismo tiempo. No, no puede. Kale le había contado a Choyan, Alberu y Raon sobre lo que había encontrado en la tumba de Dreu cuando estaban en el establo. También les había contado todo lo que había oído del árbol del mundo, dejando solo la información sobre la daga raíz. Sin embargo, Kale nunca le había contado a nadie sobre la discusión que tuvo con el verdadero Kale Enituse. Eso significó: nunca he mencionado nada sobre la aldea Harris. Pensó que era algo que podría decirle a Choyan por separado una vez que todo hubiera terminado. No se atrevió a decir algo que pudiera ser cierto o no. Pero es Choyan. La mirada de Kale cambió.
Había aprendido muchas cosas mientras veía a Choyan hasta ahora. Les dije todo lo que no sea el hecho de que necesito apuñalar mi corazón con la daga de raíz. Eso significaba una cosa. Choyan conoce el contenido del diario. Kale no había entrado en detalles pero les dio un resumen. Menor que mi poder antiguo se llama anillos de vida anuales menor que la mitad de ese poder, la parte central se dejó en la Villa Harris mientras yo dejé la otra mitad aquí mayor que había acortado esos contenidos pero aún así se los había contado. Choyan es lo suficientemente inteligente como para hacer la misma hipótesis. Estaban demasiado ocupados luchando contra el dragón león para pensar profundamente en eso entonces, pero ahora era diferente. Salvando la aldea Harris. Choyan probablemente piensa que salvar la aldea es la forma de superar esta ilusión que lo haría pensar en todo lo que sabe sobre la aldea. Comillas. Él podría llegar a la misma conclusión. Plaf. Choyan dejó caer las hierbas medicinales en su mano al suelo. Jadeó y su rostro se puso rígido. Debe haberlo pensado ahora. La cara de Kale se puso rígida y la boca de Choyan se abrió lentamente. Estoy seguro de que Kale Nim dijo que la estrella blanca le quitó la mitad del poder que le había dejado su madre biológica, y que lo obtuvo de la aldea Harris. Choyan luego se agachó y recogió las hierbas medicinales caídas. Choyan, ¿qué estás haciendo? Oh, dejé caer las hierbas medicinales. Los aldeanos le dieron palmaditas en la espalda a Choyan mientras él respondía con calma y le decía que continuara con el buen trabajo mientras se alejaban. Kale vio la expresión del rostro de Choyan una vez que se puso de pie. Ja ja ja. Se reía silenciosamente. Hubo momentos en que Kale había sentido la duración de la larga vida que había vivido Choyan, y este era uno de esos momentos. No veo por qué no. Los ojos de Choyan se habían hundido, pero su mirada ardía salvajemente. 3 días. A Choyan solo le dieron 3 días. Murmuró en voz baja de nuevo. Vale la pena intentarlo. ¿Qué quieres decir con que vale la pena intentarlo? Kale negó con la cabeza de un lado a otro. Comillas. Necesito entrenar. Choyan miró sus manos y la espada de madera alrededor de su cintura. Kale frunció aún más el ceño. Realmente se hizo más joven. Choyan parecía un poco más joven de lo que Choyan Kale sabía. No hubo demasiadas diferencias visibles ya que la vida útil de Choyan fue extremadamente larga, pero Kale pudo distinguir esos detalles un tanto minuciosos, ya que había registrado todas las apariciones de su equipo. Choyan había regresado al Choyan desde hace 2 años. Por eso Choyan decía que necesitaba entrenar. El Choyan del presente y el Choyan de hace 2 años eran solo ligeramente diferentes entre sí en el tiempo, pero había habido bastantes cambios y Choyan se había vuelto mucho más fuerte. Choyan murmuró en voz baja de nuevo. Mi condición es la misma que hace 2 años. Su mente parecía bastante complicada. Caminaba hacia la casa del jefe mientras miraba a su alrededor. Esta no es una ilusión regular. Pero no se siente como otro mundo paralelo. Lo sabía. Choyan estaba comparando la prueba actual con la información que Anne Roman les había dado, y mirando más allá de los recuerdos de la prueba del dios sellado para descubrir todo lo que estaba sucediendo. Estoy seguro de que encontraré la manera de superar mi tristeza. Choyan tomó una decisión, pero Kale comenzó a pensar. ¿Qué puedo hacer? Según lo que Kale había descubierto mientras seguía a Choyan, no podía tocar nada de lo que existía en este mundo. Además, no parecía que nadie en este mundo fuera capaz de escucharlo. Toc, toc, toc. Jefe. ¿Eres tú, Choyan? Venga. Choyan abrió la puerta y entró en la casa del jefe. Kale vio la puerta cerrarse, pero continuó caminando hacia adelante. SHHH. Su cuerpo atravesó la puerta sin problemas. Esto realmente podría ser útil. Kale luego comenzó a hablar. Super Rock. No hubo respuesta. Tacaño Cheapskate. Todavía no hay respuesta. No solo no podía escuchar las voces de los poderes antiguos, no quedaban poderes antiguos en su cuerpo. Kale lentamente comenzó a analizar los poderes que podía usar en este momento. Oh,
Nunca antes había visto esta hierba medicinal. Creo que iré al bosque de la oscuridad un par de veces más para conseguir muchas hierbas medicinales diferentes. Los ojos arrugados del jefe parecían preocupados. No será peligroso. Kale podía decir por qué Choyan tenía tanto amor por la aldea Harris. El jefe estaba tratando a Choyan, un extranjero que había venido del bosque de las tinieblas, con tanta calidez. Está bien. Las pupilas de Choyan temblaron mientras miraba al jefe. Kale podía decir cuáles eran esas emociones mientras miraba. Anhelo y dolor. Choyan aún logró poner su sonrisa inocente y brillante. Y estoy pensando en salir del pueblo unos días después. Fuera del pueblo. Sí, señor, no deberíamos ir al castillo del señor para conseguirme una placa de identidad. Ah, es verdad, te escribiré una declaración confirmando tu identidad, así que vayamos juntos. Sí, jefe, Nim. Castillo del señor. El rostro de Kale se volvió extraño en el momento en que escuchó esas palabras. Choyan ya se estaba preparando para la situación en la que la ilusión no termina después de que se ocupa de los problemas en la aldea Harris. Sin embargo, algo más estaba preocupando a Kale. La finca Enituse estaría allí cuando fueran al castillo del señor y la Kale Enituse de esta ilusión también estaría allí. Algo es dudoso. Kale estaba teniendo escalofríos por alguna razón. Choyan, que no tenía idea de eso, terminó su conversación con el jefe y se dirigió hacia la puerta. Kale lo siguió. El sol estaba en medio del cielo, pero solo hacía un poco de calor desde que era marzo. Choyan, ¿vas a ir a algún lado? Planeo ir al bosque por un tiempo. Ahí ya, estarás bien. Choyan simplemente sonrió al aldeano y se dirigió hacia el muro de piedra en un lado de la aldea Harris a un ritmo práctico. El bosque de las tinieblas estaba más allá de este muro. Choyan respiró hondo varias veces frente a la pared de piedra. Luego confirmó que no había nadie a su alrededor y apretó con fuerza su espada de madera. Comillas. Debería ser posible, ¿verdad? Ja. Kale también suspiró. Sí, no hay forma de que no lo sepas. Choyan había dicho que valía la pena intentarlo. También sabía que la situación actual era bastante desventajosa para él. Luchando contra la Estrella Blanca y sus subordinados como Choyan desde hace 2 años. Podía cuidar de los subordinados pero no sabía nada de la Estrella Blanca. Además, luchar solo mientras se protege la aldea y los aldeanos parecía tan difícil que otros probablemente dirían que era imposible. Tap. Choyan apoyó la frente contra la pared de piedra. Debería ir a ver a Kale, Nim. ¿Es el Kale, Nim aquí el mismo Kale, Nim que conozco? La complicada mente de Choyan se estaba enfriando por la frialdad del muro de piedra. Comillas. Podré sacar toda mi fuerza en solo 3 días. Podré luchar mientras protejo la aldea. Kale probablemente no pudo escuchar esos comentarios pero habló por frustración. Hay una manera de hacerlo por su cuenta. Choyan también podría encontrar la respuesta si se calmaba un poco. Kale estaba tan frustrado que continuó hablando sin darse cuenta. Dentro del bosque de la oscuridad. Fue en ese momento. Choyan inconscientemente se dio la vuelta y frunció el ceño. Esta aura es. Algunas personas se reunieron a la entrada del pueblo. Kale comenzó a moverse sin poder ocultar la conmoción en su rostro. Comenzó a caminar hacia la entrada del pueblo. Choyan estaba haciendo lo mismo. No, Choyan estaba corriendo. Choyan pudo ver a alguien quitándose la capucha mientras estaba entre las personas que estaban a cargo de vigilar la entrada hoy. El atuendo de la persona no coincidía con el de los aldeanos de Harris Village. Cualquiera podría decir que era extranjera y ver a los aldeanos saludando al extranjero. SHHH. Una vez que el extranjero se quitó la capucha, lo que se vio fue un hermoso cabello rojo que le recordaba a la gente el sol, así como una rosa tocada por el rocío de la mañana. Rosalind. Choyan inconscientemente gritó el nombre de la persona que había llegado. Choyan, es alguien que conoces. Es alguien que él conoce.
Las personas que estaban de guardia estaban hablando con Choi-an, pero Choi-an no estaba en la mentalidad adecuada para responderles mientras se paraba frente a Rosalind. ¿Cómo estás? Rosalind no debería estar aquí si esto fuera solo el pasado de Choi-an. Rosalind se rascó la mejilla con una expresión ligeramente confusa. No esperaba que Choi-an me reconociera. Se veía un poco ansiosa porque nunca esperó que Choi-an la reconociera. Eres el Choi-an que conozco. Lo soy. Como estamos en la misma prueba. ¿Y cómo terminaste aquí, Ju? Rosalind asintió con la cabeza como si hubiera descubierto algo y sonrió después de escuchar la respuesta de Choi-an. Creo que lo entiendo ahora. Creo que sé lo que pasó. Choi-an no entendió correctamente la reacción de Rosalind cuando volvió a abrir la boca. Señaló hacia el exterior de la entrada del pueblo. La llevó a algún lugar sin nadie alrededor. Los aldeanos se encogieron de hombros pero no lo siguieron. Cualquiera podría decir que los dos se conocían. Choi-an inmediatamente comenzó a hablar tan pronto como estuvieron solos. Rosalind, entonces viniste aquí a pesar de pensar que no te reconocería. Sí, pensé que este era mi pasado y si realmente lo es, entonces no deberías poder reconocerme, Choi-an. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Rosalind se encogió de hombros como si se preguntara por qué Choi-an estaba haciendo una pregunta tan obvia. ¿Cómo podría ignorarlo? Choi-an se quedó en blanco por un momento. ¡Ja! Una sonrisa apareció lentamente en el rostro de Kale mientras miraba. Rosalind continuó hablando. Incluso si esto es el pasado y no sabes quién soy, no podría dejar tu mayor tristeza en paz. Continuó con voz severa. No podría hacer eso como tu amigo cercano. Una emoción diferente apareció en el rostro de Choi-an en ese momento. Rosalind fingió no verlo mientras seguía hablando. Esta prueba es extraña. Cerró los ojos por un momento como si pensara en algo antes de volver a abrirlos. De todos modos tenemos que charlar sobre la situación actual. Si tú y yo estamos en el mismo lugar, es muy probable que los demás también estén aquí. Las otras personas. Choi-an abrió la boca. Entonces tal vez Kale, Nim también. Sí, es posible. Miss Mary también. Rosalind dejó de hablar de repente. Luego señaló detrás de Choi-an con una mirada de sorpresa en su rostro. Choi-an de repente sintió un aura aterradora y se dio la vuelta con urgencia hacia donde estaba señalando Rosalind. Luego se veía extremadamente confundido. Kale subconscientemente comentó también. Esto me está volviendo loco. La aldea Harris de repente se volvió ruidoso. Los aldeanos señalaron al cielo y gritaron. Es un monstruo. Esau, Wyvern. Un gran monstruo cubrió el cielo sobre la aldea. Era un Wyvern blanco. Kale, Rosalind y Choi-an estaban familiarizados con este monstruo. De ninguna manera. Rosalind hizo un breve comentario cuando el Wyvern comenzó a descender lentamente. ¡Boom! Aterrizó justo afuera de la entrada del pueblo. Aterrizó exactamente donde Choi-an y Rosalind estaban charlando. El gran cuerpo del Wyvern aterrizó con extrema suavidad antes de bajar la cabeza. Estuviste aquí como esperaba. Un hombre de cabello blanco y ojos verdes vestía una armadura de aspecto sagrado mientras se sentaba noblemente en la cima del Wyvern. Clope Seca parecía santo, solemne y orgulloso. Había llegado a la aldea Harris. Basado en sus expresiones, ustedes dos parecen ser los dos que yo también conozco. Supongo que todos estamos en la misma prueba. Clope bajó elegantemente de la espalda del Wyvern. Luego se acercó a Choi-an y Rosalind. Rosalind miró a Clope caminando hacia ellos y murmuró en voz baja para que solo Choi-an pudiera escuchar. Comillas. No esperaba que este tipo viniera a buscarnos de inmediato. Esto es inesperado. Yo sé, ¿verdad? Kale, que estaba justo al lado de Choi-an y Rosalind, estuvo de acuerdo mientras miraba a Clope. Clope tampoco parecía ser capaz de ver a Kale ya que solo miraba a Rosalind y Choi-an. Luego comenzó a hablar. El joven maestro Kale, Nim no está en el territorio de Enituse. Disculpe. Rosalind preguntó confundida. Clope volvió a decirlo de buen grado.
Sin embargo, sus ojos verdes brillaban de manera extraña. Basado en toda la información que he reunido, no hay nadie llamado Kale Enituse, ni en el territorio de Enituse ni en la lista de nobles del reino de Rohan. Los ojos de Choyan se abrieron de par en par. Clopé miró a su alrededor mientras seguía hablando tranquilamente. Sin embargo, sus pupilas temblaban levemente. Parecían a punto de explotar, como si él no pudiera aceptar esta situación. Parece que el joven maestro Kale Nim no está en este mundo. Sin embargo, todo lo demás parece exactamente igual a mi pasado. Kale suspiró mientras escuchaba a Clopé. Estoy aquí. Pero no había nadie que pudiera oírlo. Capítulo 701. Diferente de lo previsto 3. Realmente no esperaba esto. Rosalind había planeado reunirse con Choyan para ocuparse del problema de la aldea Harris antes de comenzar con las áreas más cercanas e ir a buscar a Kale, On, Hong, Raon y Lok. Ella no sabía a qué apuntaba esta prueba, pero quería ayudar a sus amigos que habían estado con ella mientras completaba sus objetivos hasta ahora. El joven maestro Kale no se encuentra aquí. El orbe era azul cuando entraron. La prueba debe ser sobre la tristeza. El joven maestro Kale era el centro de todas nuestras conexiones. Pero si ese Kale no estaba allí. Eso es tristeza. Clopé empezó a hablar en ese momento. Eso no parece en nada a la tristeza. Choyan y Rosalind lo miraron. Sia. El cabello blanco de Clopé se volvió desordenado debido al viento. Sus ojos verdes brillaron. Esto es desesperación. Clopé seca comenzó a organizar sus pensamientos y la información que conocía. Escuché que el joven maestro Kale Nim enfrentó la desesperación en la prueba del dios sellado. La mente de Clopé estaba funcionando muy bien. Esta prueba que está experimentando el primer equipo enviado es diferente a la información que Su Alteza fue informado. Por eso no podemos decir que los contenidos sean la misma tristeza que escuchamos. Choyan y Kale habían dicho que la información que había traído Alberu era confiable, pero, honestamente hablando, el camino por el que había caminado su gran héroe era más confiable. Los ojos verdes de Clopé brillaban de forma extraña. Un mundo sin el joven maestro Kale Nim. Un mundo sin un héroe es solo desesperación. Bastardo loco. Kale lentamente frunció el ceño mientras miraba. Kale se compadeció un poco de Clopé preguntándose cómo había terminado así. Choyan asintió con la cabeza como si las cosas finalmente tuvieran sentido. Es lo mismo. Choyan, experimentaste la prueba del joven maestro Kale con él, ¿verdad? Sí, el entorno era diferente pero la situación es similar. Era volver al pasado y superar la desesperación que había en él. Choyan estaba organizando sus pensamientos mientras suspiraba silenciosamente por la epifanía que tuvo mientras miraba a Clopé. Sus ojos parecían extremadamente agudos. Por cierto, ¿por qué viniste a la aldea Harris en este momento? Clopé apartó la mirada aguda como si no fuera nada. No puedo aceptar un mundo sin mi héroe. Vine a ver si el joven maestro Nim estaba aquí, ya que tengo que darme prisa y realizar esta prueba. Hablando honestamente, había venido aquí para ver si Choyan tampoco estaba aquí ya que Kale no estaba aquí. Clopé no dijo esa parte en voz alta. Choyan miró a Rosalind y Clopé antes de volver a hablar. La estrella blanca podría aparecer aquí. Los ojos de Rosalind se abrieron de par en par. La estrella blanca, fue así originalmente. Juju, un villano estúpido correrá sin limitaciones por aquí como se esperaba ya que el héroe no está aquí. Rosalind miró a Clopé con frialdad. Ser Clopé, ¿no es este el tiempo en que te estabas preparando con la Alianza Indomable? La Alianza Indomable de los Reinos Norte. La guerra en la que también participaron los Bears, osos y enanos. El primer lugar donde atacó la Alianza Indomable fue el territorio Enituse del reino de Rohan. Los ojos de Clopé se movieron de los demás hacia el cielo. No estoy seguro. En cuanto a la línea de tiempo, eso es correcto, pero... El hecho de que él estuviera guiando a este Wyvern significaba que se había creado la Alianza Indomable. Rosalind observó a Clopé en silencio con una mirada suspicaz.
No puedo decir si no lo comprobaste correctamente o si lo ignoraste a propósito. Comillas. Encontrar a mi héroe fue la primera prioridad. Clopé habló con seguridad. Rosalind quería decirle que se detuviera con las cosas del héroe, pero se contuvo mientras Choyan ni siquiera miraba a Clopé. Sin embargo, Clopé murmuró con calma. Tengo el pensamiento de darle la vuelta a todo. Back. Rosalind se estremeció inconscientemente y miró a Clopé. Vas a anular la alianza indomable. Clopé puso una sonrisa extraña en lugar de responder. La sonrisa hizo que pareciera que iba a causar un gran incidente. Esto podría conducir a un tipo de caos diferente. Rosalind pensó en las personas que estaban aquí y le dolió la cabeza por una razón diferente. Aunque no era tan malo como Clopé, el comandante Tunka también estaba en este mundo. Tunka era alguien que podía hacer algo completamente inesperado, incluso más que Clopé. Sin el joven maestro aquí no hay nadie quien lo controle. La expresión de Rosalind se volvió seria. Clopé no se dio cuenta y le preguntó a Choyan: ¿por qué vendrá aquí la Estrella Blanca? Ese bastardo atacará la aldea Harris dentro de 3 días. La razón es obtener un poder antiguo. ¿Poder antiguo? Sí. Choyan dio una breve explicación de los detalles necesarios. Se sospecha que la Estrella Blanca vino a la aldea Harris para obtener un poder antiguo. Por supuesto, él no explicó qué es ese poder antiguo ni nada sobre la madre biológica de Kale, los Single-Lifers y otras cosas por el estilo. En parte se debía a que no se atrevía a revelar esa información sin Kale aquí, pero también era porque no podía confiar en Clopé. Él tenía un objetivo. Rosalind asintió con la cabeza como si ahora tuviera sentido mientras Clopé miraba a su alrededor. Entonces el lado de la Estrella Blanca podría estar observando esta área en este momento. Ellos no están. Choyan había mirado alrededor del área boscoso cercano en su camino hacia la aldea. No en este momento. Pero es posible que pronto. Clopé señaló al Wyvern. Fi. Sopló su flauta y el Wyvern se disparó hacia el cielo. Le daré una orden al Wyvern. Buscará equipos de reconocimiento. Rosalind pensó para sí misma mientras observaba a Clopé actuar rápidamente. Él es asombrosamente útil. Clopé estaba actuando con más normalidad y racionalidad de lo que ella esperaba, encontrando eficientemente las cosas que necesitaba hacer y haciéndolas. El camino de la leyenda del héroe. Por supuesto, ella ignoró lo que él tenía que decir. Rosalind contó sus dedos mientras hablaba. Tenemos cierto margen de maniobra si es en 3 días, pero aún tenemos que actuar con rapidez. Necesitaban proteger a los aldeanos de la aldea Harris, cuidar de Arm y enfrentarse a la Estrella Blanca. No tenían tiempo de descansar. Soy más débil de lo que normalmente era. Rosalind de hace 2 años carecía de muchas cosas. Choyan comenzó a hablar en ese momento. Hay un lugar al que necesito teletransportarme primero. ¿Necesitas ir a alguna parte? Sí. En el tiempo de 3 días. El hecho de que necesitaba luchar solo. Choyan había rechazado algo por esas razones, así como por el hecho de que no podía usar magia. Sin embargo, sería una historia diferente con Rosalind aquí. Tenemos que ir a por On, Hong y Raon. Rosalind jadeó como si no necesitara más explicaciones. On y Hong estarían en los barrios pobres preocupándose por su próxima comida. Raon estaría siendo torturado, aborreciendo a los humanos y viviendo una vida difícil. No sabía nada de los demás, pero necesitaba ir por los niños. Rosalind inmediatamente reorganizó su plan. Vamos a buscar a los niños esta noche. Luego podremos prepararnos para la batalla contra la Estrella Blanca. Ir a buscarlos por la noche sería más fácil para evitar ser visto. Primero iremos a por Raon, Nim y luego iremos a buscar a On y Hong. ¿Qué opinas? Podrían ir a buscar a On y Hong en su camino de regreso de buscar a Raon. Puede que les lleve un tiempo encontrar a On y Hong, ya que no sabían exactamente en qué parte del territorio Enituse estarían, pero podrían buscar a fondo en el territorio Enituse para encontrarlos si no podían ser ubicados esta noche. Choyan sonrió alegremente. Suena bien. Sin embargo, Clopé inclinó la cabeza confundido. Es necesario ir de noche.
Disculpa. Clopé miró a Rosalind y Choyan antes de tocar su espada y comentar. No somos lo suficientemente fuertes como para abrirnos paso. Hay una necesidad de rompernos nuestros cerebros para la pelea. Necesitamos ocultar nuestra identidad. No pueda la futura maestra de la torre mágica usar magia de tinte. Comillas. Rosalind se quedó sin palabras y asintió con la cabeza. Supongo que podemos ir ahora mismo. Por supuesto que podemos. Rosalind miró al Clopé que respondía con una mirada extraña. Es muy enérgico. Clopé fue bastante enérgico al rescatar de Raon, On y Hong. Fue extraño ya que este mundo era una ilusión y no era tan cercano de Raon, On y Hong. Tiene mucho sentido que Choyan y yo no queramos ver a Raon, On y Hong así incluso en una ilusión, pero... Racionalmente hablando, dejar a los niños así era desesperación o tristeza, por lo que necesitaban ser salvados para aprobar la prueba. Rosalind miró a Clopé con una mirada de asombro mientras Clopé tenía una sonrisa preocupada. Estoy seguro de que el joven maestro Kale Nim habría intentado ir de inmediato. Rosalind decidió no pensar mucho en este tipo. Choyan ya estaba ignorando alrededor del 80% de lo que estaba diciendo Clopé. Entonces cambiemos el color de nuestros ojos y cabello y vámonos. Choyan señaló hacia la aldea cuando Rosalind terminó de hablar. Volveré después de avisarles. Choyan se acercó a la gente en la entrada que los estaba mirando. Choyan, ¿los conoces? Al principio habían sido cautelosos con Choyan, pero estas personas lo habían aceptado como uno más de su aldea y le habían dejado sentir un cálido afecto una vez más. La gente de la aldea Harris era gente extremadamente pura y cálida. Era difícil imaginar que vivieran al lado de un lugar peligroso como el bosque de la oscuridad. Sí, señor, uno de ellos es mi amiga, mientras que el otro es solo alguien que conozco. Serio. La gente de la aldea pensaba que era un poco extraño que Choyan, alguien que pensaban que estaba solo, de repente tuviera dos personas que conocía y que vinieran a la aldea. Sin embargo, recordaron las hierbas medicinales que habían estado en manos de Choyan cuando regresó del bosque no hace mucho tiempo. Este joven se adentraba en el peligroso bosque en busca de hierbas medicinales para ellos. Choyan estaba haciendo eso para su beneficio. Entonces diles que entren. Necesitamos informarle al jefe y ellos deberían saludar. Podemos volver en una hora. ¿Por qué? Tenemos que ir a algún lugar durante aproximadamente una hora. Otro aldeano que vio a Choyan sonreírles inocentemente se acercó a él y le preguntó en voz baja. Todo está bien, ¿verdad? Miraba a Rosalind y Clopé con sospecha mientras inspeccionaba la expresión de Choyan. Sí, señor, por favor, no se preocupe. Choyan debatió por un momento antes de agregar. Voy a ir a buscar a mis hermanos. Hermanos. Relacionados de sangre. No están relacionados de sangre, pero los considero como si fueran mis hermanos relacionados de sangre. Ja. Kale dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba a Choyan. Fue porque el rostro de Choyan estaba tan lleno de convicción. Choyan discutió algunas cosas con los aldeanos antes de regresar a Clopé y Rosalind. Podemos ir ahora. Está bien. Rosalind se alejó más de la aldea hacia un lugar donde no se los podía ver. Ella confirmó que nadie estaba cerca de ellos antes de extender las manos. El maná en el aire vibró y un círculo mágico comenzó a aparecer debajo de sus pies. Choyan, ¿recuerdas la ubicación de esa montaña? Un segundo. Clopé sacó un papel del bolsillo. Aquí hay un mapa. Comillas, es un mapa del reino Rohan. Necesitábamos tener al menos esto preparado para la invasión de la Alianza Indomable. Wow. Rosalind negó con la cabeza mientras confirmaba la ubicación de la montaña que Choyan señaló en el mapa de Clopé. Entonces nos dirigiremos allí de inmediato. El círculo mágico de teletransportación brilló aún más mientras el retumbar continuaba. Rosalind se estremeció de repente. ¿Qué fue eso? No es nada. Pronto fijó su expresión y activó el círculo mágico.
La teletransportación para los tres comenzó y vio el escenario cambiar a su alrededor mientras recordaba la razón por la que se había estremecido en ese momento. El mana se había torcido en una parte del círculo mágico en el momento en que lo activó. Sin embargo, ese giro en el maná pronto desapareció, haciendo que Rosalind lo ignorara por ahora. ¡Paat! Hubo un rayo de luz y Choyan, Rosalind y Clopé desaparecieron. Cale tenía una sonrisa extraña en su rostro después de quedarse solo. Esto es extraño. Cale se había parado en la parte superior del círculo mágico de teletransportación de Rosalind hace un momento. Fue para comprobar algo. ¿Funcionará esta magia? Cale era actualmente como un fantasma. Por eso no se podían tocar los objetos materiales y los cuerpos humanos. Pero esta magia no es un poco diferente. Cale había sentido maná rozando a su lado mientras estaba de pie en el círculo mágico de teletransportación. Rosalind debió haber creado el círculo mágico de teletransportación solo para ellos tres, ya que el hechizo no incluía a Cale, pero definitivamente hubo algún tipo de giro en el maná. Por eso Cale había salido rápidamente del círculo mágico de teletransportación, preocupado de que el hechizo fallara. Luego vio a los tres irse. Puede que haya una forma. Sintió como si acabara de aprender la más pequeña de las pistas que le permitirían comunicarse con los demás. Pero es decepcionante. Estaba decepcionado de que no pudiera ver rescatar a Raon, On y Hong, pero no estaba preocupado. Choyan y Rosalind se ocuparía de ello sin ningún problema. Cale tenía una sonrisa extraña en su rostro mientras comenzaba a caminar. Se dirigía hacia el bosque de la oscuridad. Debería intentar algo también. Ahora que entendió esta pista, Cale se dirigía al bosque de la oscuridad. Para ser más específico, se dirigía hacia la villa de la Super Rock. Asterisco 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 asterisco. Pat. A mitad del día, en una montaña que emitía la vibra de la primavera en marzo. Un rayo de luz de proyecto y tres personas aparecieron en medio de esta montaña. Rosalind, Choyan y Clopé. Aparecieron en la montaña con la villa del vizconde Tolls. Era el lugar con la cueva donde Cale había rescatado a Raon. Choyan abrió los ojos ahora que llegaron al lugar donde una vez habían rescatado a Raon en medio de la noche. Fue el primer lugar donde rescató algo. Las pupilas de Choyan temblaban mientras miraba. Choyan, Rosalind y Clopé mostraron reacciones diferentes. Sin embargo, todos parecían ansiosos. Clac, clac. Rosalind inconscientemente comenzó a hablar mientras veía algo blanco moverse. Huesos. Este lugar era un desastre. Fue un desastre con la gente y los monstruos esqueléticos. En el centro de ese caos, alguien cuyo cuerpo estaba completamente cubierto con una túnica negra se volteó hacia ellos. La voz de Mary sonaba ansiosa a diferencia de su yo habitual. Capítulo 702 Diferente de lo previsto 4. Señorita, Mary. Rosalind fue la primera en correr hacia ella. Se dirigía hacia Mary con sorpresa y alegría al verla. Rosalind, Nim. Mary miraba fijamente a Rosalind sin comprender cuando una flecha fue disparada hacia ella. Mi asterisco da. Choyan sacó urgentemente su espada. Bang. Sin embargo, un gran fuego se comió la flecha. Es un mago. Ese nivel de magia debe ser un mago de alto grado. ¿Por qué demonios apareció otro mago? Protege la entrada de la cueva. Rosalind destruyó fácilmente la flecha que apuntaba a Mary y su fuego estalló hacia adelante hasta la entrada de la cueva. UGGGH. Ella es superior a la de un alto grado. Todo lo que no fuera unos pocos caballeros en la entrada de la cueva estaba acabado. No podemos perder el tiempo con los lacayos. Increíble. Choyan pasó junto a Rosalind que hablaba con calma. Se dirigía hacia los caballeros de la entrada. Por supuesto, él no se olvidó de saludar a Mary con una sonrisa inocente. Mary hizo un gesto con la mano en ese momento. Su mano que estaba cubierta como telarañas negras se movía como si estuviera dirigiendo una orquesta. Ese monstruo está haciendo algo de nuevo.
Los enemigos gritaron y miraron hacia algún lado después de ver su acción. Clic, clac. Los monstruos esqueletos se dirigían hacia los enemigos. La necromancia maldita ha reaparecido. Debemos informar al templo. Los soldados regulares que debían de venir de la villa no fueron capaces de mirar a Mary, era como si ellos pensaran que era repugnante y buscaran a sus dioses. Rosalind no pudo ocultar su amargura mientras miraba. Sintió como si pudiera entender un poco la tristeza y la desesperación de Mary a pesar de que esto era solo una ilusión del pasado. Debemos de ir. Su voz rígida pero cálida hizo que Rosalind siguiera a Choyan con Mary. ¿Viniste a rescatar a Raon, Nim? Sí, señorita. Debemos salvarlo. Rosalind sintió muchas emociones al darse cuenta de que la primera persona que vino a rescatar a Raon fue Mary. Es un monstruo. Deshazte de esa cosa repugnante en nombre del sol. Las voces de la gente apuñalaban dolorosamente la espalda de Rosalind. Sin embargo, no podía dejar que se notara mientras Mary caminaba hacia adelante sin dudarlo. Pero parece como si todos estuvieran en la misma ilusión. En el momento en que Mary dijo: Bang, bang. Ug. Ug. 2 caballeros fueron enviados volando por la espada de Choyan. Choyan derribó fácilmente a los enemigos sin siquiera usar su aura. El joven maestro Nim te envió aquí. Señorita Mary. Sí. El joven maestro Kale no está aquí. Disculpe. Mary dejó de caminar. Rosalind pudo ver los ojos púrpura de Mary cuando Mary levantó la cabeza. Le temblaban los ojos. Kale Enituse no existe en este mundo. Debe ser una prueba. Mary pensó por un momento antes de murmurar para sí misma de nuevo. Es por eso que esto puede ser una prueba. Ella bajó la cabeza de nuevo. Haré preguntas después de que rescatemos a Raon, Nim. También tengo muchas preguntas, pero estoy de acuerdo en salvar a Raon, Nim primero. Ugh. El último caballero fue derribado fácilmente por la espada de Choyan y los 3 entraron inmediatamente a la cueva. Clic, clac. Los monstruos esqueléticos se movieron de acuerdo con el movimiento de la mano de Mary para no permitir que nadie más entrara a la cueva. Clopé tenía una sonrisa extraña en su rostro mientras se quedaba afuera sin poder entrar. Se olvidaron de mí. Clopé se encogió de hombros y se dirigió hacia alguien que temblaba y corría hacia alguna parte. Debemos darnos prisa y contactar. El templo, no tenemos que ponernos en contacto con el marqués Nim. Una espada fue apuñalada en el hombre mientras corría. Volteó la cabeza. El caballero de cabello blanco y ojos verdes estaba sonriendo alegremente. Supongo que al menos puedo ocuparme de la retaguardia. SHHH. Clopé sacó su espada y se dirigió hacia la villa que se conocía como la villa del vizconde Neo Tols, pero en realidad era una villa secreta utilizada por la familia del marqués Stan. Las personas que entraron a la cueva llegaron rápidamente al final. Yo. Fuera de las barras de metal de una jaula. Un hombre estaba temblando mientras caminaba hacia atrás. Era el bastardo que había torturado y golpeado a Raon. Rosalind se sintió abrumada por las emociones en el momento en que vio a Raon dentro de la jaula. Su maná rojo se reunió a su alrededor y parecía lista para matar al hombre frente a ella en cualquier momento. La bomba dentro de su cuerpo explotará si muere. Choyan se movió rápidamente y golpeó al hombre detrás del cuello para noquearlo. Así es. Rosalind cerró los ojos con fuerza. Por otro lado, Mary ni siquiera temblaba mientras miraba dentro de la jaula. Buena y dulce Mary, el cielo nocturno es demasiado hermoso. Es negro como yo, pero brilla. Aún no puedo olvidar la primera vez que vi el cielo nocturno. El humano estaba conmigo en ese momento. Pequeña Mary, este es un pay de manzana que acabo de comprar, ven y comámoslo juntos. El humano come todo tipo de cosas deliciosas que no sé qué darle. Podía escuchar la voz de Raon en sus recuerdos. Frente a ella estaba Raon, quien la miraba con recelo. Slash. Una espada infundida de aura cortó fácilmente las barras de metal. Hola. Choyan se agachó frente a Raon. El dragón negro tenía cadenas de restricción de maná en su cuello y 4 patas y miraba a Choyan con desconfianza y odio.
Choyan no sonrió. Simplemente abrazó al dragón negro en sus brazos. El dragón se estremeció, pero Choyan solo dijo una cosa. Te daré tu libertad. De la misma forma en que alguien había hecho esto por ti en el pasado. Choyan no recordaba exactamente lo que Kale había dicho a Raon cuando él, On, Hong y Kale fueron a rescatar a Raon. Sin embargo, Kale habría actuado con indiferencia sin ser dramático. Vamos. Choyan se dirigió hacia una de las paredes de la cueva y buscó el lugar que había golpeado en el pasado. Luego lo pateó con una fuerza similar. Esa es la salida. Sí. Apareció la ruta de escape de emergencia que Benyon Stan había preparado. Choyan había caminado rápidamente por este lugar como si estuviera huyendo la última vez, pero esta vez estaba relajado. Simplemente palmeó intermitentemente la espalda de este rígido dragón negro en sus brazos. El dragón negro miraba confundido a su alrededor mientras miraba a Choyan, Rosalind y Mary. Parecía como si estuviera juzgando sus fuerzas y al mismo tiempo lucía como si hubiera alcanzado un estado nirvana donde nada importaba. Sin embargo, no pudo ocultar su ira y odio. Choyan susurró en voz baja en ese momento. No hueles el olor del aire exterior. Spot. Mientras el sol brillaba sobre la montaña durante esta primavera. Sería de día en lugar de la noche cuando salieran de la cueva ahora mismo, a diferencia de cuando conoció a Raon por primera vez. Va a ser un poco brillante. La nariz del dragón negro se crispó después de escuchar el susurro de Choyan. Estaba olfateando con cautela. CHH. Una túnica desde la mano de Rosalind se colocó suavemente sobre el dragón negro. Estamos afuera. Atravesaron el pasaje secreto y llegaron afuera. El dragón negro estaba experimentando un día primaveral esta vez. Choyan mantuvo la túnica sobre Raon mientras lo dejaba sobre la hierba. Comillas. El dragón negro se movió un poco antes de mirar hacia arriba. Parecía estar adaptándose lentamente a la luz. Por supuesto, parecía estar adaptándose rápidamente al cambio ambiental ya que era un dragón. Comillas. El dragón negro miró en silencio el paisaje, el cielo y, finalmente, las tres personas. Choyan, Rosalind, y Mary. Mary se agachó e hizo contacto visual con Raon mientras él la miraba. Ahora puedes hacer lo que quieras. Rosalind se estremeció de repente. Naturalmente, estaba pensando en llevarse a Raon con ellos. Sí, si fuera Kale, Nim. Rosalind eligió observar en silencio después de escuchar el murmullo de Choyan en respuesta al comentario de Mary. Sí, el joven maestro Kale no intentaría llevarse a Raon con él en este momento. 3 días después, Rosalind, Choyan y los demás tendrían que luchar contra el lado de la Estrella Blanca. Ellos no tenían idea de lo feroz que sería la batalla y no sabían cuánto más necesitarían luchar para llegar al final de esta prueba. Tendremos que pensar en si podemos seguir llevando a On y Hong con nosotros también. Si fuera el joven maestro Kale. Si estuviera aquí sabiendo el futuro. Trataría de luchar por su cuenta sin arrastrar a On, Hong y Raon, e incluso a todos ellos. Sí, dejemos a los niños fuera. Mary siguió hablando en voz baja. Sin embargo, si realmente no sabes qué hacer, siempre puedes hacernos cualquier pregunta, observarnos o incluso seguirnos. Raon era alguien que le había enseñado a Mary sobre el mundo exterior y había estado con ella. Había compartido con ella todo lo que había visto sin que ella tuviera que preguntar y Mary había podido hacer cosas con él mientras observaba. También era alguien que le había dicho a Mary que podía acudir a él cuando quisiera. Mary estaba haciendo las cosas exactamente como había aprendido. Rush. El dragón negro agarró la túnica con sus patas delanteras. Un momento, por favor. Rosalind agarró las patas delanteras del dragón negro en ese momento. Raon se estremeció y un poco de miedo apareció en su rostro.